Y nuevamente estamos con la entrevista política y social. Ahora tenemos al candidato a senador por la circunscripción número, ¿cuánto? Séptima Poniente. Séptima Poniente, el doctor dentista, Cirujano dentista, Eduardo Gutiérrez. cirujano dentista Eduardo Gutiérrez. Doctor, ¿cuál es su pacto? Mi pacto es el pacto Nueva Constitución para Chile entre el Partido Igualdad y el Partido Ecologista Verde. Yo soy candidato independiente de izquierda allendista. ¿Y cómo usted ha podido lograr ver la percepción que tiene la gente con respecto a su candidatura y a su imagen como allendista, más que nada? Mira, la recepción en general es positiva, sin embargo hay que decirlo con mucha honestidad que en general hay una cierta, yo no sé si decir rechazo o desconfianza en general en la política, porque es natural. Digamos, llevamos 17 años más de 17 años, 20 años, más de 20 años de una democracia muy parcial. Entonces hay una cierta, digamos, decepción de la política en la gente. Aún así, la imagen de Allende, el pensamiento de Allende está vivo, sobre todo porque, como tú sabes, estamos recordando los 40 años del golpe de Estado. La figura de Allende se ha engrandecido, ha vuelto a estar en las pantallas, la gente está muy, digamos, deseosa de conocer antecedentes de la historia de Chile que tocan al presidente Allende y la Unidad Popular, y justamente eso es muy beneficioso para nuestra candidatura, que precisamente estamos levantando la imagen de Allende, la continuidad del proyecto popular que representó Allende para Chile. Em, si bien la figura de Allende aún sigue siendo importante y se dice que con el tiempo eso va a aumentar, usted en su calidad de médico, en Melipilla nosotros tenemos muchos problemas con respecto a la salud. Entendemos que es un problema a nivel regional y nacional también. ¿Cuál es la causa por la cual en muchos hospitales públicos, por ejemplo, aún no tenemos geriatras para la tercera edad? No hay anestesistas para que lleguen nuestros futuros hijos a nuestro país, a nuestra comuna. ¿Cuál es la causa y las responsabilidades que hay al respecto? Claro, mira, como tú dices muy bien, este es un problema de tipo nacional y es el resultado de las políticas neoliberales que transformaron la salud, la educación, la vivienda, la previsión, es decir, la jubilación, en un negocio, ¿no? Y en un negocio que está manejado por los privados, y por lo tanto lo que ha ocurrido acá es que los fondos, ¿no es cierto?, del Estado que iban a estos 4 rubros importantes comenzaron a disminuir drásticamente. Y se comenzó a pasar poco a poco todo ese sistema, el sistema de salud, previsión, educación, mayoritariamente al sistema privado. ¿Eso significa qué? Significa que, por supuesto, los médicos para especializarse tienen que pagar, para estudiar tienen que pagar, y por lo tanto buscan los lugares donde ellos puedan retornar sus ganancias o sus pérdidas, por así decirlo, o sus gastos, y obviamente el Estado, al tener menos recursos, tiene menos capacidad de contratar. Y ocurren casos, y yo te digo, dramáticos. Yo estuve hace poco tiempo atrás en Isla de Pascua, en Rapa Nui, y resulta que ahí no existen hospitales no existe maternidad. O sea, las mujeres de Rapa Nui, que están a 5.000 kilómetros del continente, tienen que ir a Valparaíso a dar a luz. O sea, hay casos muy dramáticos. El tema de las faltas de especialistas es un tema no solamente de Melipilla, no solamente, digamos, de la séptima circunscripción Poniente, sino que además está en zonas como La Florida en Santiago, Ñuñoa en Santiago, donde faltan especialistas. Es un tema crónico. Y lo más terrible es que en la urgencia no hay especialistas también. Mira, el tema de las urgencias es un tema gravísimo, porque en las urgencias, al no haber médicos, la gente se muere. Te digo, no conozco exactamente la realidad de nuestra provincia de Melipilla en relación a las urgencias. Conozco el resto de la región metropolitana. Lo que sí sé es que hay problemas con los medicamentos y hay problemas con los especialistas. No sé si puntualmente en algunos casos hay problemas con las urgencias, y si hay problemas con las urgencias dice relación con la falta de médicos, ¿ya?
de qué es lo que pasa con los médicos hoy día. Los médicos, como decía anteriormente, se tratan de especializar y tratan de irse a los lugares donde puedan ganar más plata. Eso hay que decirlo con mucha transparencia. Porque salen endeudados, precisamente. Pero ese es un tema importante. ¿Cómo se llama? El crédito con aval del Estado tiene más de 700.000 alumnos que están deudores. ¿Y qué es lo que hizo este gobierno? Este gobierno bajó la tasa de interés que se le cobraba del 8 al 2%. Pero mire, fíjese usted, eso significó que el Estado le tuvo que pagar a los bancos privados 288 millones de dólares. El Estado le tuvo que pagar por, entre comillas, pérdida, por disminución de la tasa de interés a los bancos privados 288 millones de dólares. Es mucha plata y se las pagó para que los estudiantes pudieran acceder a un menor pago de los intereses. No estamos hablando del capital, sino que de los intereses. Esta es una situación dramática porque, además de esto, ¿no es cierto?, las familias tienen que gastar, se sabe por estadísticas certeras, cerca del 60% de su ingreso familiar en educación. Usted supondrá una familia que recibe 300, 400 mil pesos mensuales y tiene que gastar 220 mil, 240 mil pesos en solamente educación. Yo no sé cómo come, cómo paga el dividendo, cómo paga el arriendo, cómo paga vestuario, cómo paga remedio. Y muchas veces acá, a lo menos en Melipilla, la gente tiene que salir a hacer bingo en las calles, en las juntas de vecinos, en todas las organizaciones funcionales. Manuel, pero esto es una situación de que se da en todo Chile. Claro. En todo Chile una persona que a veces tiene uno está como muy encerrado, claro, acá y en todo Chile, en todo Chile, en Concepción se hacen bingo, en Punta Arenas, en Puerto Montt, en la Florida, en Santiago. Que es desgraciadamente una situación dramática porque que no se alcanza a percibir su carácter nacional. ¿Cuál es la opinión que usted tiene del plan Auge? Mira, el plan Auge, en mi opinión, es un plan que se desarrolló como una buena intencionalidad, pero con el correr del tiempo ha ido mostrando una cara muy negativa, que es que precisamente al sistema de salud, al no tener condiciones de responder a ese auge, o sea, a responder a las enfermedades que tienen que cubrir, resulta que el sistema de salud estatal apela al sistema privado. Por lo tanto, los recursos del Estado se van a los privados. Los recursos del Estado se van a los privados y claro, la diferencia entre una apendicitis, por ejemplo, que se opere en el sistema estatal, que puede costar, suponte tú, 200 mil pesos, en el sistema privado cuesta 1 millón, 1,5 millones, y eso lo tiene que pagar el Estado. Entonces o sea que licita prácticamente el Estado el servicio público, el servicio en privado. Exactamente. Y desgraciadamente lo que ocurre es que nos damos cuenta que los planes que se anuncian de construcción de hospitales son a través de licitaciones privadas. Fíjate que tenemos el caso en la región metropolitana, tenemos el caso en la región metropolitana poniente, que es nuestra circunscripción, en el caso de Maipú, donde el hospital se aprobó la licitación en el gobierno de Lagos, y estamos terminando el gobierno Piñera y ese hospital todavía no se termina. O sea, nos hemos demorado 12 años en construir un hospital. ¿Y por qué? Porque se hace a través de licitaciones. Pero también tenemos la realidad que, por ejemplo, en los hospitales privados, la remuneración que reciben los médicos es mucho mayor que en el hospital público, lo que provoca que se vayan ellos hacia ese sector. ¿Cómo se puede controlar aquello? Es muy difícil de controlar porque, mira, fíjate ¿cuánto le paga el Estado a un médico por las 45 horas semanales? Ya, hablemos de cifras. Hablemos de cifras. Le paga aproximadamente 650 mil, 680 mil pesos mensuales. ¿Y un privado? Y un privado le paga por esa misma cantidad 2,5 millones, 3 millones. O sea, no tienen ninguna convicción ellos, prácticamente. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente el médico cuando egresa, y si es especialista, dedica una parte a la atención en el hospital público. ¿Por qué? Porque increíblemente, para que usted sepa, el 80% de la población chilena está inscrita en FONASA. Por tanto, es mucha la población que va a los hospitales y consultorios. Y el médico, aunque sea especialista, muchas veces prefiere tener una parte de su tiempo, aunque le pagan menos, en el hospital público y en el consultorio público, porque tiene mucho paciente y por lo tanto gana mucha experiencia. En el hospital privado tiene menos gente y cobra y gana mucho más. Esa es la verdad, esa es una realidad indesmentible. No estamos hablando de ninguna cosa extraña. Eso se da en Chile.
Y en el tema que salió hace poco tiempo atrás de los anestesistas, el problema es mayor, porque hay pocos anestesistas, por lo tanto hay un control supuestamente casi monopólico de cómo los anestesistas, se requieren para cada operación, se requiere un anestesista, como eso responde casi a un criterio monopólico, que el anestesista es muy requerido, y pronto ellos tienen la posibilidad, no digo que lo hagan, pero tienen la posibilidad de manejar mejor sus remuneraciones. Hay muchos candidatos, ya sean a nivel de jóvenes, de diputados y de senadores también, que dicen que es como que esto pudiera ser fácil de mejorar. Personalmente creo que no. Fíjate que yo estuve logrando observar unos datos de la OECD, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en donde está Chile. Yo creo que debieran sacarlo, no cumple con los requisitos. Pero fíjate que ellos recomiendan que se destine el 12% del Producto Interno Bruto, a salud. Y en estos momentos se está destinando el 8%, pero eso no significa que el 8% lo destine el fisco. Me gustaría que tú le digas a la gente cuánto dinero o cuánto margen porcentual destina el fisco a la salud. Mira, los estudios que se han hecho es que se destina aproximadamente el 4%. Y la cifra del 8%, ¿por qué sale? Porque el público, nosotros, que además pagamos nuestros impuestos, tenemos que pagar el 7% de nuestro salario. Entonces, las cifras, las estadísticas ponen lo que aporta el Estado de nuestros impuestos, más lo que aporta cada uno con el 7%. Y eso del descuento que le hacen y eso hace el 8%, pero eso es una cifra que no es verdadera. No es verdadera. O sea, en términos estrictos, el Estado destina el 4% del Producto Interno Bruto a la salud. Y eso es muy poco. Y eso es muy poco. O sea, estamos hablando que faltan aproximadamente, como para poder entregar una salud de calidad y con una buena gestión, de que el 200%. Pero que falta aproximadamente, la otra vez estuve calculando un par de cifras, como 15.000 millones de dólares. 7.000. Entonces, ¿cómo podríamos financiar nosotros la salud? Es que ¿Con una reforma tributaria o con lo que planteaba Allende? Vamos a mostrar el libro de Salvador Allende, una nueva nacionalización o renacionalización del cobre. Bueno, mira, aquí hay un tema súper importante. Chile es un país que tiene muchos recursos y mucha plata. Y yo le quiero decir lo siguiente: en Chile tenemos en el lugar número 33 de los más millonarios del mundo. Escúchenme, en el lugar 33, con 18 millones de habitantes. Brasil, que tiene 180 millones de habitantes, tiene al más rico del mundo en el lugar 35. Eso para que usted se dé cuenta los grandes desequilibrios que existen en nuestro país. Ahora bien, ¿de dónde sacar los recursos? Los recursos tenemos los recursos en el cobre. El 70% del cobre chileno hoy día está en manos extranjeras y en manos de algunos particulares como el grupo Luxi. Esos son miles de millones de dólares que se van del país y no reditúan, sino que en un porcentaje muy mínimo de gasto hoy día, hace pocos años atrás, del impuesto a la renta. Tenemos el caso de la reforma tributaria, porque aquí todos los candidatos hablan de reforma tributaria, pero no hablan de cifras y no hablan con la verdad. Aquí se dice, por ejemplo, le vamos a subir el impuesto a la ganancia a las empresas del 20 al 23, al 24, al 25%. Pero si tú te das cuenta, Manuel, el impuesto a la ganancia no existe. No existe en ningún lado. Existe el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es un impuesto individual que cada empresario, empleado, si usted es empleado y usted es trabajador y gana más de 400.000 pesos mensuales, usted paga el impuesto a la renta todos los meses. Usted no se puede escapar de ese impuesto. El tipo que es gran empresario, ese tipo, cuando hace su impuesto a la renta, descuenta lo que supuestamente se llama el impuesto a la ganancia. Por lo tanto, no paga realmente impuesto a la ganancia. Son impuestos personales. Exactamente. Hace poco tiempo atrás se supo un dato que es muy duro y que es muy dramático, por así decirlo. El 1% de los más ricos en Chile se llevan cerca del 30% del Producto Nacional. Mire, para explicar mejor la cifra, hágase cuenta que hay una fiesta con 100 invitados. Un invitado se come el 30% de la torta y los otros 99 invitados se tienen que cortar un pedacito chico de torta para poder comerla. Obesidad, no sé, obesidad política, obesidad económica, pero eso es la verdad.
Y esa fue la intervención del candidato a senador Eduardo Gutiérrez. Lo vamos a seguir entrevistando para que usted lo pueda conocer y pueda votar informado e informada el día 17 de noviembre del presente año.